Bueno, hace un rato hablábamos acerca del desempeño de los alumnos, ¿no? Y de acuerdo a las últimas pruebas PISA, más del 70% de los estudiantes argentinos de 15 años no alcanza el nivel esperado y el porcentaje va en caída en cada edición del estudio. Ya lo tenemos a Leire Sáenz Guillén, es analista de datos del Observatorio Argentinos por la Educación. ¿Cómo estás? Buen día. Ángel y Lodi, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a ambos. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, la verdad, un placer, ¿no? El tema por ahí, bueno, decimos una vez más, ¿cómo estamos en la Argentina con matemática? La verdad que sí, como mencionás, bueno, esto surge del último informe que hicimos de Argentinos por la Educación junto a Nicolás Buchbinder, que es especialista en estos temas, y ahí nos metimos más en profundidad en todo lo que sería la última edición de las pruebas PISA, que se hizo en el año 2022, que es esta prueba que se realiza a chicos de 15 años en 80 países del mundo. Y ahí es donde vemos este dato preocupante de que en Argentina el 70% de los chicos de 15 años no alcanza el nivel mínimo en esta prueba de matemática. Y no solo eso, sino que cuando nos metemos un poco adentro de, bueno, ¿qué hay detrás de este número, no? ¿Será que los ejercicios son difíciles? ¿Será que están hechos para otro tipo de currícula o contenido que no se ve en Argentina? Y acá vemos que el 80% de los ejercicios que se toman en las pruebas PISA son contenidos que se ven en la currícula y está como contenido obligatorio en nuestro país, y que donde los chicos erran es en cosas simples como puede ser, por ejemplo, una regla de 3 simple, solo el 25% de los chicos argentinos logra resolverla de manera correcta. ¿Por qué cuesta tanto? Es la forma... Sí. Hay un par de factores, ¿no? Nosotros vemos que en Argentina, en términos de lo que serían los aprendizajes, hace 20 años venimos empeorando. O sea, en educación tenemos dos indicadores, los de cantidad y los de calidad. Entonces, por un lado, cantidad sería todo el tema de cobertura, acceso, tasas de abandono escolar, o sea, básicamente es que el chico esté en el aula. Vemos que eso venimos mejorando, o sea, que Argentina realmente tiene un sistema que integra al alumno y que actualmente casi que el 100% de los chicos que tiene que estar en la escuela lo está, lo cual es un primer paso y es importante. Pero vemos que a medida que este indicador fue aumentando, también el indicador de calidad, que sería la otra cara de la moneda, viene empeorando. No solo en matemáticas, sino que también en lengua, ¿no? Muchas veces, hablando también con profesoras de matemática, nos decían que no pueden ni siquiera entrar en el problema porque el chico no logra comprender el enunciado del ejercicio. Entonces también esto nos lleva a que si en lengua no están los conocimientos, si el chico no puede comprender un texto básico, tampoco se puede abordar después la matemática. Claro. Una va de la mano con la otra, digo, si no entendemos lengua, tampoco lo vas a entender si no llegamos a entender la problemática, claro, sí. Pero trato de entender, ¿no? Porque esto no es una problemática de ahora. Matemática ha costado siempre. ¿Por qué se da esto, no? Parece ser el cuco, por lo menos de las materias. Bien, acá en educación obviamente hay varias ramas. Una primera mencionada es el tema del financiamiento educativo, de que en Argentina desde el año 2006 tenemos una ley de financiamiento educativo que dice que el 6% del PBI debería ser destinado a educación. Sin embargo, desde el 2006 que está la ley, solo se cumplió en 3 años. Entonces, en primer lugar es esto, ¿no? Si no está el financiamiento necesario para la educación, después faltan muchas cosas como buena infraestructura, buena formación docente, acompañamiento, que obviamente después esto afecta a las materias troncales. Otra parte también importante es el tema de las condiciones laborales de los docentes. Vemos que Argentina, cuando lo comparamos, por ejemplo, con los países de la región, ya sea Chile, Uruguay, Brasil, en Argentina vemos que los maestros, hay un 30% de los maestros que no solo es maestro, sino que tiene otro trabajo también por fuera de únicamente ir a la escuela. Y esto es 3 veces más alto que el promedio regional, lo cual esto muestra que obviamente el docente necesita de más de un trabajo para poder después, llegar a fin de mes y subsistir en las aulas. Entonces vemos que en Argentina también hay varias patas, ¿no? El financiamiento, tenemos las condiciones laborales de los docentes, tenemos esto que decía de que a medida que más chicos están integrados en las aulas, lo cual es positivo, también esto tiene un costo en la calidad. Entonces obviamente todo este combo lleva a que, a ver estos resultados, y no solo vemos esto en la secundaria, porque estos chicos de 15 años, sino que vemos que ya en los primeros años, por ejemplo en tercer grado actualmente, que son chicos de 8 años, solo 1 de cada 2 logra comprender un texto básico, o sea, la mitad de los chicos no comprende lo que lee. Y esto lleva un poco en Argentinos por la Educación siempre decimos que lo que no se mide no se mejora, y antes muchas veces las políticas educativas se destinaban a secundaria. Sin embargo, cuando medimos y vemos que en realidad la brecha educativa y estas deficiencias arrancan ya desde los primeros años, nos pone, hay que poner el foco desde lo más temprano posible.
que algo positivo es que actualmente, a partir de este informe de que a los 8 años solo 1 de cada 2 logra comprender un texto básico, se generó toda una campaña, ¿no?, alrededor de la alfabetización inicial, y actualmente tenemos 24 planes jurisdiccionales de alfabetización y un plan nacional de alfabetización. Entonces creo que lo importante es medir para empezar desde lo más temprano posible en apuntar estas falencias educativas. Leire, esto se da en el muestreo que ustedes hicieron. ¿Se tiene en cuenta o al menos aparecen, digamos, la educación pública, la educación privada? ¿Hay una diferencia allí en favor de alguna de estas tesituras, de tanto lo privado como lo público? Bien, en este caso no abrimos por sector de gestión, pero sí tenemos muchos otros informes en los cuales hacemos la apertura. Y lo que se ve ahí es que, en general, la escuela privada tiene mejores resultados, no por el mero hecho de la diferencia del sector de gestión, sino por el nivel socioeconómico de los alumnos que van a cada uno de los sectores de gestión, ¿no? Sabemos que en realidad la gran correlación que hay entre resultados de escuela estatal, escuela privada, o mismo entre las provincias, la diferencia de las provincias, correlaciona en gran parte todo lo que sería el nivel socioeconómico, ¿no? Provincias más favorecidas, las escuelas privadas, que suelen tener chicos de niveles más altos, desempeñan mejor, y en gran parte es por esto, ¿no? Porque la escuela no logra cerrar esta brecha que trae el chico desde la cuna. Uh-huh. En una época, bueno, ¿qué se está haciendo primero para revertir esta situación? Porque no es algo que se da ahora desde el año 2022, sino que ya venimos acarreando desde hace varios años. Y años anteriores también se hablaba, ¿no?, acerca de agregar horas, tal vez de estudio. ¿Funciona esto o no funciona? Bien, yendo por partes, en primer lugar, para ir a mejorar esto, creo que esto que mencionaba antes, ¿no?, de los planes de alfabetización, creo que poner el foco en los primeros años y que ahora haya 24 planes de alfabetización en las provincias y el plan nacional, creo que es ir un poco hacia esta dirección. Así que obviamente después veremos los resultados, y de Argentinos por la Educación estamos monitoreando que realmente lo que se hace, lo que dice el plan, que se cumpla y se evalúe y veamos los cambios en los resultados. Y por otro lado, respecto a la segunda pregunta, ¿se me podría repetir, por favor? Uh-huh. No, hablaba que el año pasado, por lo menos se decía, ¿no?, aumentar horas de clase. En algunos colegios se dio, en algunas provincias se dio. Pero claro, no iba justamente, ¿no?, para matemática, para lengua, que son por ahí las materias más troncales, sino otras materias que por ahí no tenían, que uno dice, bueno, ¿con qué necesidad se hace más énfasis en esto? Sino por ahí agregar más horas de clase, pero que sea enfocado en matemática y en lengua, que es lo que por ahí más cuesta. Bien, horas de clase siempre es un tema que está en discusión, ¿no? Y cuando nosotros vemos la evidencia de qué pasa cuando un chico tiene más horas de clase, obviamente mejora el rendimiento de las trayectorias de los chicos en las pruebas estandarizadas, también en temas de presentismo, pero sin embargo la mejora es muy chica para lo que cuesta extender las horas para todos, ¿no? Entonces consideramos que es una política no tan costo eficiente, porque requiere un esfuerzo grande, requiere un esfuerzo también en términos de inversión, que al final el retorno que da es positivo, pero no es tan grande. Y ahí nosotros tenemos varios informes en los cuales llamamos de buenas prácticas, que nos metemos en políticas que serían un poco más costo efectivas, como por ejemplo, acá te menciono dos. Por un lado, las tutorías, que esta es la famosa pareja pedagógica que se está encontrando cada vez más en las aulas, ¿no? Que haya un segundo docente en la clase que se enfoque en los grupos de los chicos más rezagados, en los chicos que tienen mayores dificultades. Y esto se ve que tiene grandes impactos positivos y que realmente ahora, dado que está habiendo una caída de natalidad muy importante en Argentina, porque en los últimos 8 años vemos que hay una caída de un 36% en la natalidad, va a pasar que haya que juntar aulas, entonces se pueden juntar los dos docentes, ¿no? Si antes había aula A y aula B, ahora pueden ir los dos docentes a un aula, juntan los chicos y generar esto de las tutorías y enfocarse en los chicos más rezagados. Por otro lado, otra política que vemos que también tiene mucho impacto es el tema del jardín de infantes, que esto simplemente es que los chicos que van al jardín de infantes versus los que arrancan en primero de primaria tienen muchos mejores resultados y realmente impacta positivamente las trayectorias. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque para las familias, al fin y al cabo, que el chico vaya 1, 2, 3 años antes a la escuela no genera tanta diferencia, y en el chico después sí, en las trayectorias de lengua y matemática, se ve que hay un impacto positivo. Entonces, desde ya que las horas de clase son beneficiosas, pero hay otro tipo de políticas que quizá pueden ser más efectivas dado nuestro contexto. Claro, veía, ¿no?, que estas pruebas PISA fue del 2022. ¿En cuánto incidió o no la pandemia justamente para el rendimiento escolar que ustedes aprecian en la prueba?
Bien, obviamente que la pandemia tuvo un impacto positivo, o sea, un impacto negativo en los aprendizajes, pero sin embargo, cuando vemos la serie anterior, desde el 2006 se toman las pruebas PISA, vemos que desde el 2006 un 64% de los chicos de 15 años no alcanzaba este nivel mínimo en matemática, y actualmente en el 2022 es un 70%. Sí. O sea que no hay tanta diferencia. Si bien fuimos bajando y obviamente está empeorando esta métrica, ya desde antes de la pandemia teníamos resultados negativos. Y cuando vemos, esto es con las pruebas PISA, pero cuando vemos, por ejemplo, las pruebas Aprender, que son las pruebas que realiza el Ministerio de Educación de la Nación, o las CERCE, que son las pruebas de UNESCO, pasa exactamente lo mismo. Si bien post pandemia seguimos empeorando, ya desde antes de la pandemia teníamos métricas bajas. Entonces parece un tema más estructural, ¿no? Más que la pandemia profundizó a lo que ya estaba. Perfecto. ¿Y ahora cuándo se van a volver a tomar estas pruebas PISA en el país? Bien, las pruebas PISA se toman cada 3 años, así que para el 2025 vamos a tener unas nuevas pruebas y para el 2026 más o menos nuevos datos. Sin embargo, las pruebas Aprender se toman todos los años. Un año primaria, un año secundaria. En el año 2023 se tomó primaria, así que próximamente vamos a estar dando los resultados de cómo le fue a los chicos de sexto grado de la primaria en Argentina. Y gracias a las pruebas Aprender sí tenemos datos todos los años para ir reportando cómo viene cambiando la educación en Argentina. Bueno, claro, ojalá que sean buenos datos, ¿no? O por lo menos mejorar un poquito. Una última pregunta, al menos de mi parte, respecto al tema. Cuando ustedes hacen estos estudios a través de los distintos programas o pruebas, ¿el Estado los toma en cuenta? Lo que ustedes dicen, el análisis que hacen, las sugerencias que hacen, los estados, el Estado nacional y el Estado provincial, porque la educación es, digamos, provincial, pero lo maneja la nación, pero, ¿ustedes tienen correlato digamos, del informe que hacen de parte de las autoridades? Bien, sí, nosotros, siempre agradecemos obviamente a los medios, ¿no? Porque gran parte de que también esto llegue a las autoridades, que nosotros salimos a contar el dato en el medio, y ahí las autoridades políticas ven la noticia. Claro. Por otro lado, un ejemplo más concreto, ¿no? Nosotros en Argentinos por la Educación tenemos un área que es el área de acuerdos gubernamentales, que es un área que se dedica a juntarse con todos los referentes educativos en la política para hablar de todos estos cambios. Y, por ejemplo, algo más puntual, el año pasado con este informe que les mencionaba de que solo 1 de cada 2 chicos en tercer grado actualmente comprende un texto básico, desde Argentinos por la Educación lanzamos esta campaña por alfabetización y desde esta área que les comento de acuerdos empezamos a reunirnos con los actores políticos y logramos que antes de las PASO los 6 precandidatos principales a presidentes firmaron este compromiso por la alfabetización y que 17 de los gobernadores firmen este compromiso por la alfabetización. Entonces yo creo que es un poco esta cadena, ¿no? Del dato a obviamente los medios para salir a mostrarlo y después reunirse y conversar con los actores que tienen decisión. Y acá, en este caso es un caso concreto de éxito, ¿no? De que de este dato de este informe logramos que 17 de los 24 gobernadores se comprometan y, los 6 precandidatos principales y también, entre los que está el actual presidente. Entonces, yendo hacia el camino de ver cómo cambiar esto. Claro, dentro del análisis que ustedes hacen de las diversas pruebas, ¿tienen catalogado el porcentaje en cada una de las provincias? ¿Y cuál sería el problema principal que ustedes observan de Misiones, por ejemplo? Bueno, en las PISA tenemos a nivel país, pero por ejemplo cuando hacemos las Aprender, que ahí tenemos la apertura provincial, pasa un poco esto que les mencionaba antes, ¿no? Del nivel socioeconómico. Muchas veces las provincias que mejor les va, por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es en parte porque tiene nivel socioeconómico más alto que las provincias. Cuando nos enfocamos en Misiones pasa un poco, Misiones se encuentra en provincias con menores niveles socioeconómicos en promedio, en comparación con el país, entonces suele tener resultados peores, dado esta gran correlación que hay entre el nivel socioeconómico con los resultados. Bueno, esperemos revertir la situación no solamente en Misiones, sino en el resto del país también, ¿no? Esperemos tener mejores resultados a partir de estas prácticas que se van a empezar a implementar ahora. Te dejamos un cariño muy grande. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan un buen día. Igualmente. Bueno, qué tema ¿no? El tema de la educación. Leire Sáenz Guillén es analista de datos del Observatorio Argentinos por la Educación, hablando acerca de este informe que la verdad preocupa y preocupa mucho, ¿no? Porque de acuerdo justamente a los últimos datos, a la última prueba PISA, más del 70% de los estudiantes argentinos de 15 años no alcanza nivel esperado y el porcentaje va en caída según lo que están diciendo, ¿no? Sí. Se espera revertir ahora